La que más me fascina es esta posibilidad de que aquello que pensamos no es un hecho, sino una posibilidad. Para mí esto cambió la forma completamente de ver todo lo que ocurría en mi vida. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es empezar a preguntarnos, ok, mi cerebro propone pensamientos con la misma naturalidad que mi corazón bombea sangre o los pulmones aire. Es su función pensar. Pero ¿cómo me relaciono yo con ellos? ¿Qué hago cuando tengo en la mente ese pensamiento de no sé si estoy estudiando lo que he decidido, o ese pensamiento de no sé si quiero dejar esta pareja, o ese pensamiento de no sé si debería coger el otro trabajo? O sea, ¿qué hago cuando empiezo a entrar en este círculo que todos conocemos? Yo lo llamo la rueda de hámster o la lavadora. ¿Qué podemos hacer ahí desde un punto de vista práctico? Nuestro cerebro tiene todo un sistema que está capitaneado por el sistema ejecutivo que nos permite usar o tirar pensamientos. La idea es muy fácil. Imaginad que, no sé, saliendo del plató os torcéis un tobillo, como diría mi abuela, no quiera Dios, pero imaginad que os torcéis un tobillo, os hacéis una lesión y os tienen que escayolar durante 40 días. ¿Qué está ocurriendo ahí a nivel fisiológico, a nivel muscular? Realmente cuando vosotros dejáis de usar la pierna porque tenéis esa lesión, estáis perdiendo un 5% de masa muscular a la semana y un 2% de masa ósea al mes. ¿Qué ocurre? Vuestro cerebro, vuestro organismo dice, bueno, si no se usa esta pierna, pues la tiro. Literalmente dejo de alimentarla, marco esas proteínas y no les doy de comer. Esto lo habéis visto todos. Cuando vamos más al gimnasio, pues nos ponemos como un croissant y cuando dejamos de ir, fideicos y empieza a salir el flotador por donde no queremos. Esto es una premisa de todo organismo vivo y se llama usar o tirar. Pues esto que es aplicable en fisioterapia y todos conocemos a un brazo, a una pierna o a un músculo, también es aplicable a nuestros pensamientos. Entonces, en cada situación de vida, mi cerebro hace su función, que es proponer un pensamiento, y yo puedo decidir si usarlo o no. ¿Cómo se hace esto? Con la atención. Cada vez que yo presto atención sostenida a un pensamiento, mi cerebro está interpretando que ese pensamiento es útil y, por lo tanto, la probabilidad de que me lo vuelva a proponer en una situación de vida similar aumenta. Si mi cerebro me hace una propuesta y yo no le presto atención sostenida, tenemos el caso opuesto. La probabilidad de que mi cerebro me lo vuelva a proponer en una situación de vida similar disminuye. En cierto modo, nuestro cerebro está todo el tiempo que nosotros le digamos si este pensamiento es útil o no. Pero ¿qué ocurre? Que como vivimos la vida sin saber cómo funcionamos, eso sí, tratando de hacerlo lo mejor posible con los conocimientos acerca de nosotros mismos que tenemos, tratando de luchar contra este pensamiento o tratando de hacerlo más positivo, le prestamos atención sostenida y le damos el mensaje contrario a nuestro organismo. Voy a poner un ejemplo. Imaginad que un pensamiento es como un león. Si yo empiezo a luchar contra ese pensamiento, contra ese león, tendré que prestarle atención sostenida para no salir corriendo en la misma dirección del león y que me meriende, ¿sí o no? Entonces tenemos que empezar a asumir de que cuando yo le presto a ese pensamiento atención sostenida porque quiero luchar o huir de él, lo que estoy consiguiendo es decirle a mi cerebro ese pensamiento es útil. Entonces, tratando de huir del pensamiento, le presto atención y aumento la probabilidad de que mi cerebro me lo vuelva a proponer. Ahí empezamos a vivir esta vida de rueda de hámster. Ahí empezamos realmente a, tratando de huir de estos pensamientos que no aparezcan, darle más protagonismo en nuestra vida. Y no lo hacemos, lo siento por la palabra, porque seamos idiotas. Lo hacemos simplemente porque no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Cuando yo empecé con esto, me di cuenta de que hay academias, universidades de todo. O sea, tú puedes estudiar peluquería, puedes estudiar informática, puedes estudiar medicina, pero en ningún sitio te enseñan cómo funciona tu mente y tu organismo de una manera práctica y aplicable al día a día. Muchas veces me digo a mí mismo que si yo hubiese sabido mucho antes todas estas cosas que he ido descubriendo e investigando, me habría ahorrado muchísimos disgustos. Así que, cerrando esta idea, cada vez que tu cerebro hace su función y es proponerte un pensamiento, en lugar de luchar o huir de él, puedes pararte y preguntarte, ¿me sirve este pensamiento para vivir este momento? Y la respuesta a esa pregunta no es un argumento racional.
De sí, este pensamiento sí que me sirve, porque claro, este pensamiento... No. Es una sensación. Eso que estás sintiendo ha estado toda tu vida hablándote acerca de la utilidad de lo que piensas. Pero no lo vemos. Vamos a hacer un experimento. Es muy sencillo. El experimento consiste en que a la de 3 dejéis de respirar para siempre. ¿Ok? ¿Estáis preparados? Los experimentos son cosa seria. Así que coger muchísimo aire, todo el que podáis, y a la de 3 dejemos de respirar para siempre. A la de 1, 2 y 3. ¿Hay alguno que está empezando a coger un colorcito violeta morado? Puede parecer cómico, pero es que no podemos dejar de respirar a voluntad. Cuando hemos tratado voluntariamente de cortar nuestra respiración y cuando nuestro cerebro ha detectado que el nivel de CO2 era considerable, nuestro bulbo raquídeo se ha puesto como una moto. Y nuestro sistema nervioso ha hecho que volvamos a respirar. Esto es muy interesante. Observad cómo funciona. Nosotros podemos decidir cuánta cantidad de aire inspirar. Podemos también influir en a qué velocidad respiro. Pero eso no significa que somos nosotros quienes respiran. El oxígeno llega a los alveolos, eso se difunde por nuestro organismo, lleva a los glóbulos rojos, y es nuestras células realmente los que respiran. Esto la mayor parte de gente lo entiende y no tiene ningún pero. Pero vamos a aplicar esto al pensamiento. Vamos a hacer un nuevo experimento, que no nos lo cuenten. A la de 3 os voy a pedir que dejéis de pensar para siempre. Mejor dicho, que nadie piense en un sol. Nuestro cerebro ya nos propone ese sol redondito, prototípico, anaranjado, con sus rayitos. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión de esto que estamos viviendo? Que tú no piensas. Piensa tu cerebro. Y lo hace con la misma naturalidad que tus pulmones bombean aire o tu corazón bombea sangre. Es su función pensar. Por lo tanto, deja en paz a tu cerebro. ¿Puedes permitir que tu cerebro piense lo que piense? ¿Puedes permitir que tu corazón bombee como bombee? ¿Puedes permitir que tus pulmones inspiren y expiren el aire que tú realmente necesitas? La respuesta de muchos cerebros ante esta pregunta es no. ¿Cómo vamos, María José, realmente a ser más positivos, a pensar más positivo? Si no soy yo quien piensa, es mi cerebro. Cuando yo empiezo a intentar cambiarme, a intentar que mi corazón no lata así cuando me acerco a una chica que me gusta, voy a tener problemas de equilibrio. Voy a tener problemas de oxígeno, probablemente me caiga redondo. ¿Por qué le pedimos a nuestro pensamiento que sea de una manera diferente? No tiene ningún sentido. Esto solo lo hacemos cuando no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Y no digo que esto esté mal. Digo simplemente que en cuanto empezamos a aprender cómo funcionamos, nuestra perspectiva cambia. Ya no queremos tener el control. Y se abre la posibilidad de empezar a relacionarnos con nuestro pensamiento de una manera completamente distinta. Cuando yo empiezo a asumir en mi día a día de que aquello que pienso no es un hecho, sino una propuesta de mi cerebro para vivir una situación de vida, empiezo a abrirme a la posibilidad de no querer cambiarlo. De empezar simplemente a mirar cómo yo me relaciono y empezar a trabajar en nuestras relaciones como echarse novia a un novio. ¿Pero es un pensamiento? Entonces, ¿cómo me relaciono yo con esto que estoy pensando? ¿Estoy luchando o huyendo de ese pensamiento? ¿O lo estoy abrazando? ¿O lo estoy usando como un elemento de aprendizaje? Normalmente ya os digo que cuando investigamos esto en el laboratorio, la mayoría de personas luchan o huyen de sus pensamientos. Y una de las formas más aceptadas es tratar de cambiarlo, tratar de hacerlo más positivo. Para descubrir realmente cómo funciona la génesis del pensamiento,
que me ayudarais a hacer un experimento. María José, tú misma, ya que has iniciado todo esto, esta debacle, ¿me puedes acompañar? A ti te va a tocar, voy a jugar un poco con tu cerebro, pero tan poco que seguro que no te va a importar, María José. Te voy a pedir que durante 10 segundos me digas todas las calles de Madrid que puedas. ¿Ok? ¿Estás preparada? Cuando me digas, empezamos. Ya. Conde de Cartagena, Reyes Magos, Valía, Los Pinillas, Los Juglares, La Raya, Indalecio Prieto, José Prat, Avenida de la Democracia. Stop. 9. Muy bien. María José, en 10 segundos, casi una por segundo, ha conseguido darnos 9 ciudades. Ahora no te voy a limitar. Te voy a pedir que durante otros 10 segundos me digas nombres de lo que quieras, pero que no estén conectados por una temática. Por ejemplo, que no sean nombres de calles y que tampoco sean cosas que tú puedes ver. Por ejemplo, una persona, pelo, ojos, no. Total libertad. Cosas que no estén relacionadas entre sí. Palabras al azar. Al azar, completamente al azar. Libertad. ¿Estamos? Ya. Libertad, Calle, Azul, David, Tarima, otro David. Luz, Stop. Sol. Bueno, vamos a poner, estaba en tiempo de descuento, pero luz y sol lo vamos a poner. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Su cerebro no ha podido evitarlo. Ha dicho tarima, porque estamos sobre una tarima. Ha dicho David, porque aquí hay un David. Ha dicho luz y sol, que está directamente relacionado. Lo que estamos descubriendo, María José, es que tu cerebro y mi cerebro son un asociador profesional. Muy bien. Cuando yo te pido que asocies cosas, él es un hacha. Empieza las calles de Madrid, la Gran Vía, no sé qué, pa. Cuando yo te digo, total libertad, no me asocies, se queda como cuando un mono ve los faros de un coche. Esto es muy interesante. Cuando yo trato de cambiar a mi pensamiento, cuando yo trato de decirle a mi pensamiento, oye, no asocias, mi cerebro me dice, pero chaval, ¿tú de qué vas? Es como si le estás pidiendo a un grifo que no eche agua. Claro. Cuando nosotros realmente empezamos a descubrir cómo funcionamos, cuando nosotros realmente empezamos no solo a saberlo mentalmente, paréntesis, pensar la vida, sino que nos tomamos la molestia de llevarlo a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, empezamos a descubrir de que pasan cosas y sobre todo de que la vida no es como la pensamos. La vida es como es. ¿Estás dispuesto a vivirla? Los experimentos nos llevan a ese punto de vivir en lugar de únicamente pensar. Y fijaos a qué punto nos lleva esto. ¿Nos dan ganas de empezar a relacionaros de una manera más distendida, más relajada con las cosas que pensamos? Si tú empiezas a asumir que lo que piensas es solo una posibilidad, la vida toma un matiz que no esperamos cuando empezamos realmente a relacionarnos con las cosas que pensamos y sentimos de una manera coherente con cómo funcionamos. Y este es el reto, esta es la clave. Muchísimas gracias. Podéis tomar asiento.